El término apraxia fue introducido por Steinhall en 1871, tras observar que ciertos afásicos eran incapaces de realizar movimientos a una orden dada, aunque espontáneamente podían realizarlos. Luego, Lehmann, un discípulo de Wernicke, fue el pionero en el estudio de las apraxias a partir del año 1900, afirmando que se producían como consecuencia de la desconexión entre las áreas sensoriales y motoras, tras producirse lesiones en el hemisferio izquierdo o en el cuerpo calloso. Y como concepto general tenemos que la apraxia es la alteración de la programación del movimiento voluntario, propositivo y aprendido, sin que exista afectación motora de base, sensorial o intelectivo. La clasificación de las apraxias de las cuales se va a abordar en este video son apraxia ideomotora, apraxia ideatoria, apraxia bucofacial, apraxia constructiva, apraxia del vestido y apraxia de la marcha. La apraxia ideomotora consiste en la dificultad que tiene el paciente para realizar una diversidad de gestos simbólicos, expresivos, descriptivo corporal y la utilización de objetos reales. Esto afecta las áreas corticales que se encuentran en el segmento anterior al cuerpo calloso, lóbulo parietal anteroinferior y el área motora suplementaria. Y consiste en una alteración de la capacidad para llevar a cabo movimientos voluntarios simples previamente aprendidos, bien sea por una orden verbal que el individuo ha recibido o bien al tratar de imitar un movimiento que muestra el examinador. Se puede evaluar mediante la aplicación del test de evaluación de apraxias de Florida de Ruth y Heilman de 1984, que integra pruebas de gestos a la orden y por imitación. Sin embargo, en la práctica suelen utilizarse pruebas no estandarizadas que consisten en gestos simbólicos tradicionales, como señal de la cruz, saludo militar, despedir, gesto de despedida, gestos expresivos como amenaza, sensación de frío, gestos descriptivos sobre el propio cuerpo como peinarse, fumar, gestos descriptivos de utilización de un objeto como afilar un lápiz, encender una cerilla, martillo o gestos con la mano. La apraxia ideatoria consiste en una alteración en la capacidad para llevar a cabo movimientos en secuencia. Los pacientes muestran una planificación de las acciones desordenadas, pero son capaces de mantener intactos los movimientos simples que componen las secuencias, ya que, aunque el paciente conoce bien la acción que tiene que realizar, el orden de las acciones es incorrecto. Esto implica imposibilidad para usar objetos, con aparición de gestos inapropiados, incoherentes y desorganizados. Las áreas corticales afectadas. Estas se observan en pacientes que presentan lesiones externas y bilaterales, frecuentemente afectando a ambos lóbulos parietales. Esto se evalúa con pruebas para identificar la capacidad para realizar o imitar una acción o gesto. Esto se puede evaluar con pruebas destinadas a valorar esta capacidad, como el test de discriminación de gestos, que permite valorar la discriminación entre movimientos correctos o incorrectos, y la comprensión e identificación del gesto realizado por el examinador. Otra prueba interesante es el test de comprensión de gestos, que permite valorar la comprensión del gesto realizado por el examinador. Y las pruebas no estandarizadas, en las cuales se puede sugerir la utilización de un objeto en interacción con el propio cuerpo, como peinarse, lavarse los dientes. La utilización de un objeto sin relación con el propio cuerpo, como plegar un papel, moler café. También la utilización conjunta de dos objetos, como clavar un clavo, encender una cerilla. O también la realización de actos que necesitan la asociación de movimientos más complejos. La apraxia bucofacial es una alteración que se caracteriza por una disociación dada por la incapacidad para realizar actividades voluntarias y la conservación de actividades involuntarias reflejas. Los pacientes presentan una alteración en la capacidad de realizar movimientos voluntarios con la cara, boca, labios o lengua, a la orden de un examinador.
Además, esta alteración no es causada por una parálisis o un trastorno, en la cual el paciente tiene la dificultad para silbar, besar, soplar, enjuagarse la boca, entre otros, y se asocia con frecuencia a la apraxia ideomotora. Esta se asocia con lesiones en el opérculo frontal y parietal y en la región insular anterior del hemisferio izquierdo. Para evaluar, se pide al sujeto que realice gestos como sacar la lengua, soplar un fósforo, succionar un pitillo, toser, oler una flor, mostrar los dientes, imitar un galope de un caballo o silbar. Y también se le puede pedir al sujeto paciente que realice una acción como que se apagara una vela para evaluar el movimiento transitivo, o también se le puede pedir al sujeto que haga gestos de burla con la lengua y así se evalúa el movimiento intransitivo. La apraxia constructiva es la alteración de la capacidad de organizar la información espacial y para llevar a cabo actividades de visoconstrucción. Las áreas corticales afectadas. Los pacientes presentan lesiones en la corteza parietal, mayoritariamente derecha, aunque existen algunos casos que tienen apraxia constructiva izquierda, y en casos de las lesiones parietales bilaterales, la apraxia siempre está presente. Los fallos que se observan en el paciente son incapacidad para planificar los gestos que permiten obtener una determinada construcción, desintegración en los gestos normales implicados en dibujar un objeto de manera espontánea o de un modelo, construir cubos con palillos, construir rompecabezas o moldear un barro, incapacidad de organizar el movimiento con el fin de conseguir la construcción. Se evalúa la capacidad de llevar a cabo tareas constructivas como dibujar, montar una estructura bidimensional o tridimensional, y suelen utilizarse dos tipos de pruebas especializadas en la detección de la apraxia constructiva. Por un lado se encuentran las tareas de ensamblaje y por otro lado se encuentran las tareas de dibujos. Apraxia del vestido. Esta es una alteración que concierne solamente a la actividad del vestido. El sujeto contempla su vestido, lo gira, puede incluso llegar a ponerse con muchos errores, por lo cual se trata de una alteración que afecta a la orientación espacial y a la capacidad de rotación espacial de las prendas de vestir respecto a nosotros mismos. Los mecanismos implicados en esta acción son la percepción visual, visoespacialidad, coordinación motora, y las áreas corticales afectadas son la corteza parietal del hemisferio derecho, y suele acompañarse de otras alteraciones propias de las lesiones en estas regiones, como alteraciones visoespaciales y visoconstructivas. La apraxia de la marcha. Esta se refiere a una alteración que afecta a los movimientos automáticos, la cual consiste en la incapacidad de disponer convenientemente los miembros inferiores para caminar. La apraxia de la marcha se produce tras lesiones bilaterales en las áreas premotoras o bien en lesiones graves en la sustancia blanca anterior o que desconectan las fibras motoras de las áreas de programación motriz corticales en el córtex frontal. Los fallos que se observan en el paciente es que no puede iniciar los movimientos de forma coordinada, no puede avanzar sus miembros inferiores alternativamente o lo hace de manera rudimentaria, por lo cual es frecuente observar al paciente como si tuviera los pies pegados en el suelo sin saber qué hacer para dar un paso hacia adelante. Pero cuando están sentados son capaces de mover las piernas así como de realizar cada movimiento de forma independiente a la orden que se le dé, por ejemplo que levante el pie izquierdo.